En esta ocasión nos acompaña el enfermero Jorge Iván Moreno, quien nos contará su experiencia siendo cuidador de personas mayores y nos dará algunos consejos en cuestión del cuidado a las personas mayores en casa. Si tienen alguna duda, pueden dejarla en los comentarios, dar like, compartir y comentar este video, así como seguirnos en nuestra página de YouTube. Disfruten el video. Hola, ¿qué tal a todos? Buen día, mi nombre es Jorge Iván Moreno Álvarez, soy enfermero y actualmente me dedico al cuidado, al desarrollo y al bienestar del adulto mayor. Trabajo en una residencia que se encarga y se especializa al cuidado del paciente geriátrico. Tengo ya 5 años en este ámbito laboral y lo que les voy a compartir es algo de mi experiencia, es algo propio que espero que el día de mañana pueda aportar o ayudarles para brindar ese tipo de cuidados. Y solamente quiero hacer énfasis en el hecho de que lo que les brindaré es algo propio, es algo vivido, algo que como experiencia en lo que tengo laborando, quiero compartirlo. Si bien el trabajar con el adulto mayor, más que un trabajo, es una responsabilidad, es mantener una vida plena, no alargarla, sino mantener una vida plena, que él se sienta completo, que se sienta tranquilo, un confort, buscar un confort en ellos. ¿Qué es lo más complicado de su trabajo y por qué? Pero si bien algo que es muy complicado muchas veces trabajar con el adulto mayor es no saber cómo aterrizar una situación ante una crisis, ante un estado de ansiedad, ante una algo definitorio de su patología, llámese Alzheimer, llámese demencia, llámese trastorno bipolar afectivo, el hecho de no saber que tú estás aterrizando la crisis, pero él no lo ve de esa manera. Entonces es cuando se entorna un poquito más incómodo el ambiente y el paciente se siente atacado de alguna manera. Entonces es importante saber su patología, saber el cómo podemos ayudar. Claro que todo está en recaudar información respecto a proveniente del familiar, para así de esta manera saber cómo podemos aterrizar la situación. Eso es algo que lo hace un poquito complicado. ¿Qué es lo más gratificante de ser un cuidador de personas mayores? Lo reconfortante del ser cuidador, de ser un enfermero que se especializa al cuidado del adulto mayor, es ver una sonrisa, es ver un paciente tranquilo, feliz, contento, que tenga lapsos del día en el cual recuerda a su familia, cuando uno le hace preguntas respecto a sus hijos, respecto a sus papás, respecto a dónde vivió, el hecho de saber y escuchar que responde cuerdamente a lo que uno le pregunta, eso es algo gratificante. El gracias de parte de ellos es algo que nos calma, es algo que a mí en lo personal me llena de mucha tranquilidad, porque sabemos que estamos haciendo lo correcto, sabemos que estamos dando un buen servicio, un buen cuidado hacia para el adulto mayor. Si bien en los 5 años que tengo laborando con el adulto mayor, he vivido muchas cosas, he aprendido mucho, he conocido más los rasgos de cada uno de diferentes patologías que tiene cada ser, ¿no? ¿Cómo hace para lidiar con la muerte de los pacientes cuando llega su momento de Ahí partir? en lo personal, el hecho de perder a un paciente es algo que no nos enseñan, como el cómo estar preparados, el proceso que también vivimos, porque creamos un vínculo, independientemente de que no queramos, enfermero, paciente, paciente, enfermero, crea un vínculo, llámese también cuidador, paciente, se crea un vínculo en el cual no podemos evitar no sentir, no podemos no involucrar esos sentimientos. Si bien nos dicen que trabajemos en no involucrar, en solamente ser solo lo profesional, es algo que yo, yo no puedo hacer. Y el hecho de que algunas veces pase que pierda a un paciente donde cual ya tengo una cercanía, ya tengo un, un círculo, un círculo entre él y yo y claro, en su familia, porque se involucra también el tema familiar, es algo que lo vuelve muy duro, el perder a un paciente es algo que no estamos preparados, ¿no? Que nos enseñan lo teórico, pero el momento de vivirlo en carne propia es algo que nunca voy a estar preparado.
nunca lo voy a estar. No puedo decir el ya estoy asimilando, el que un paciente fallezca. No, eso es algo que no podría yo sentir. Eso es muy primordial saberlo y es algo que debemos de tenerlo también muy en mente y en consideración. ¿Qué cuidados se brindan a los pacientes y qué consejos daría a los cuidadores de personas mayores en casa? Los cuidados que muchas veces brindamos en estas casas hogares, en estas residencias, en estos casas de retiro, son específicos. Cada paciente tiene diferente tipo de cuidados. Como les comentaba, en su historial clínico, en la información recolectada respecto al familiar que nos brinda, es donde nosotros vamos a realizar una serie de actividades, una serie de cuidados para poder brindar un buen confort. Así que es lo mismo si tenemos a un familiar en nuestra casa, es saber cómo podemos ayudarlo, es saber cómo se siente tranquilo, el saber cómo darle un buen confort, es conocerlo, es lo que yo podría decirles. El estar con él un rango de tantas horas, estás conociendo ya al paciente, estás viendo cómo se siente a gusto, qué le gusta, qué no le gusta, qué tipo de conversación puede entablar. También eso es importante, ya que hay pacientes en los cuales puedes entablar muchas conversaciones y muchas de las veces no te contesta cuerdamente, pero en otras ocasiones sí puedes entablar una conversación, que lo que yo siempre sugiero es comenzar como por lo familiar, ¿sí? El retener y el mantener esa información respecto a los familiares es algo que ayuda mucho en lo cognitivo. Y claro, también trabajar la actividad física, el realizar sus hobbies, sus pasatiempos favoritos que tuvo en su infancia, en su etapa adulta. Es algo que también podemos utilizar y realizar dentro de en una situación que esté el paciente en un hogar. Bueno, y como yo les había comentado anteriormente, el que yo les brinde este tipo de consejos, este tipo de información es algo personal, algo propia, algo vivida, eh, y espero que les ayude. Si hay bien algo de lo más complicado, algo de lo que muchas veces se nos vuelve un poco tedioso laborar con el adulto mayor, es cuando no sabemos cómo aterrizar una situación de una crisis en particular. Cada paciente maneja diferentes tipos de patologías, llámese Alzheimer, llámese demencia, llámese esquizofrenia, llámese trastorno bipolar afectivo, y conforme eso cada uno tiene diferentes maneras de actuar en sus crisis. Creo que muchas de las veces eso nos frustra a nosotros, el cómo aterrizar, el cómo saber calmar o frenar de alguna manera esta situación en la que ellos se encuentran. Hay ocasiones en las que nosotros intervenimos, pero en lugar de ayudar, entorpecemos un poquito la manera del cómo los tranquilizamos. Por eso es importante saber el diagnóstico, saber cómo actúa ante una crisis o saber de alguna manera cuál es ese rasgo definitivo que tiene cada paciente. Eso es algo importante que debemos de saber, que en su punto lo vuelve un poco frustrante, ¿saben? Pero es, como les digo, importante saber y reconocer su patología. ¿Cuál considera el aspecto más importante de su trabajo? Si bien por esto es algo complicado, pero hay muchas cosas gratificantes que a mí en lo personal me llenan de mucha tranquilidad, de mucha paz, el brindar apoyo, el brindar un confort para que ellos estén plenos. No vamos a tratar de extender su tiempo de vida, estamos tratando de llevar su vida sedentaria lo más placentero posible, llevar un ritmo de vida activo, llevar un ritmo de vida con lo cognitivo, lo trabajamos. Eso es algo que nos llena de mucha satisfacción. Y bueno, en lo personal, el hecho de preguntarles cosas respecto a su familia, eso es algo que lo vuelve gratificante, ya que saben, reconocen en su mayoría de las situaciones, conocen a sus familiares, si tú les realizas algunas preguntas, ellos responden o simplemente el que te den las gracias
por ayudarlos a caminar, por ayudarles a ir al baño, por darles de comer. El gracias de ellos es algo muy reconfortante para uno, porque sabes que estás haciendo lo correcto, sabes que estás haciendo un buen trabajo, sabes que te estás desenvolviendo en algo que te gusta y en algo que te apasiona. El hecho de crear un vínculo enfermero-paciente, cuidador-paciente, es algo que es inevitable. ¿Es mejor el cuidado en casa, un asilo o una casa de retiro? Yo, en lo personal, yo sugiero tener al adulto mayor en casa cuando el familiar esté preparado para brindar este tipo de cuidados o cuando el familiar esté preparado para tener a su familiar y a un cuidador o llámese enfermero que esté las 24 horas. Todo va a influir dependiendo de sus cuidados. De las actividades que realiza un cuidador son muy diferentes a las que un enfermero puede realizar. Es evaluar, es analizar y detallar más a fondo. Internamente me refiero a papá, a mamá e hijos, platicar, analizarlo y ver la mejor opción, que si bien es algo que muchos de los pacientes están cognitivamente recordando su casa, recordando su habitación, que se sienten a gusto de alguna manera y es un cambio muy drástico para ellos estar en su habitación a estar en otra habitación completamente desconocida, con gente desconocida, que si bien no reconocen los nombres, pero físicamente pueden llegar a ubicarlos. Entonces yo sugiero, perdón, que lo analicen, lo desmenucen parte por parte, el priorizar a mi papá, el priorizar a mi mamá, el priorizar su bienestar. Ese es algo muy importante que yo sugiero. Eh, Además de que, bueno, pues ya en dado caso que la familia decida, sí, voy a llevar a mi papá a una casa de retiro, es muy respetable y claro, obviamente influye en muchas situaciones, ¿no? ¿Qué estrategias utiliza para mantener la calma y la paciencia en situaciones estresantes o difíciles? Otra de las cosas que pasan al diario es el síndrome del cuidador, que si bien somos humanos, sentimos, tenemos sentimientos, tenemos emociones que muchas veces por el rango de nivel de estrés que algunas veces puede llegar a ser nuestro trabajo o lo que ocasiona es una frustración. Te hace sentir que a veces tu trabajo no lo haces de la mejor manera, que cuando brindas tus cuidados no es la manera correcta, cuando te diriges hacia el paciente no es la manera en la cual deberías estar cuidando o brindando ese tipo de cuidados, ¿no? Es importante reconocer, es importante decir, estoy cansado, es importante decir, me siento muy frustrado, me pasa esta situación, estoy llegando a un punto en el que mi estrés está a niveles altos, en los cuales me estreso con facilidad. Es importante conocerse, saber cómo decir y aterrizar el hecho de que algunas veces no nos encontramos al 100% para poder realizar este tipo de cuidados. Es importante también hablarlo con tu entorno, de tus compañeros, con tus directivos, y en dado caso que en donde uno labora, por ejemplo, yo donde laboro tenemos psicóloga y podemos aterrizar este tipo de situaciones. Y eso es muy importante y es priorizarnos también. Para estar bien hay que cuidar a otra persona, ¿no? Entonces es importante saberlo, el hecho de conocer este tipo de síndrome y saber cómo aterrizarlo en algún punto en el cual nosotros querramos hacerlo, y es muy válido aceptarlo y creo que es un gran paso el hacer esto. ¿Cómo manejas situaciones en las que la persona mayor puede sentirse deprimido, ansioso o confundido? Algo que yo realizo cuando yo y mis compañeros realizamos cuando uno de nuestros pacientes se encuentra deprimido, se encuentra ansioso o se encuentra, pues vaya, confundido, aterrizamos actividades que en su tiempo él disfrutaba con la información que se nos ha brindado, que un juego de mesa, que el dominó, que el escuchar música. La musicoterapia es algo muy importante también, es algo que ayuda muchísimo, que los relaja, que en muchas ocasiones les brinda tranquilidad.
el cantar con ellos, el que ellos rían o el simplemente hecho de contarles un chiste hace que su nivel de estrés o de ansiedad baje y se controle paulatinamente. En su mayoría los pacientes tienen canciones, tienen notas musicales, si bien no te siguen la letra, pero la tonada te la escuchan y su nivel de estrés baja paulatinamente, como les comentaba. Hay otras cosas cuando tú tratas de entablar una conversación con la paciente, preguntándole respecto a su familia, respecto a su vida, su juventud, y eso de alguna manera ayuda a que su nivel de estrés o de tristeza cambie, porque ya estás entablando una conversación, te está respondiendo y llevan una plática muy amena. Eso es algo también importante que yo les digo, conozcan a su paciente, conozcan qué les gusta, qué no les gusta. Es algo que debemos de priorizar también el conocerlo. No solamente es cuidar, no solamente es alimentar, no solamente es bañar, no solamente es cambiar pañales. Es también conocerlo más a fondo como una persona, de persona a persona. Ya no estamos hablando de enfermero a paciente, sino persona a persona. ¿Qué tipo de actividades recreativas o de estimulación cognitiva sugiere para mantener a la persona activa y mentalmente comprometida? Las actividades de estimulación cognitiva, como les comento, son estas. Es el trabajar lo cognitivo, el trabajar su memoria, el reforzar y retener información de cuántos hijos tienes, cómo te llamas, cómo se llama tu esposo, a qué te dedicabas, es entablar las conversaciones. También hay guías de ayuda en las que les podemos nosotros intervenir cognitivamente para mantener a la persona activa y con retroalimentación constante. Esto también, obviamente, trabajarlo con gerontología, trabajarlo con psicología, trabajarlo con diferentes ramas de la geriatría, ¿no? Que se dedican al adulto mayor. Pero creo yo y yo siento que es algo que solamente uno que está con ellos podemos saber cómo trabajar y cómo tratar de mantener al paciente tranquilo en diferentes actividades que podamos realizar con ellos. Hay pacientes que te van a tolerar una plática, hay pacientes que no, entonces es saber y conocer cómo podemos ayudarlos. Pues nada, espero que esto les haya servido un poco o mucho y yo quiero agradecer por esta entrevista. Y lo único que les puedo decir es, si estamos dedicados a esto, hay que brindar empeño y hay que ser empáticos. Somos humanos y debemos de brindar unos cuidados de calidad humana. ¿Para qué? Para que su desarrollo y su estadía permanente o estadía en casa, en residencia, sea muy placentera, sea tranquila, su desarrollo sea muy bueno, que no siempre va a ser así, pero nosotros vamos a brindar este tipo de cuidados y de ayuda. ¿Para qué? Para tratar de mantenerlo de esta manera. Entonces, por mi parte es todo. Espero que les haya gustado estas pequeñas palabras. Y pues nada, hasta luego. Muchísimas gracias. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides dejarnos un like, compartir y comentar, al igual que seguirnos. Nos ayudarías muchísimo. Gracias.